així a nosaltres. Vos volia explicar un poquet com ha sigut el procés, refrescar que ens haveu acompanyat durant tot el procés vosaltres, a més ja sabeu una mica com és. I en febrer vam fer una crida, un llamamiento, en la que vam obtindre més de 500 signatures en sols 5 dies, que és moltíssim, moltíssim, i a partir d'ahir començarem el procés. El procés va començar fent 10 assemblees comarcals on van debatre els documents i van arreplegar propostes i què volia la gent, organitzativament i políticament. En aquestes assemblees, 10 en total, a banda d'arreplegar aquestes propostes, també van obrir un mètode virtual de xarxes on van arribar 50 propostes també, i així també combinàvem i donar oportunitat a tothom a que pugui participar en un procés democràtic, en un procés participatiu, que no tothom té accés a les xarxes, sobretot la gent major, i pot fer-ho presencialment i qui vulgui també fer-ho per internet també podia fer-ho. Bé, ara estem en el procés d'esmenar els documents, ja hem presentat totes les candidatures dels documents, nosaltres també, i estem en el procés d'esmenar-lo. Volíem remarcar que dins dels documents que estan el polític i l'organitzatiu, com sabeu des de la nostra candidatura, sentim moltíssim que el Consell Ciutat Valencià no obrirà pas a un document de feminisme que sí que alguns consellers que estem en el Consell Ciutat Valencià votarem a favor, perquè creiem que la realitat feminista valenciana també té molt a dir i lamentem que es pronunciarà en contra, i també volien anunciar que obrirem aquest debat un mes després de la formació del Consell Ciutat Valencià Nou, si guanya la nostra candidatura, que jo crec que sí guanyarà, que sí serà així. Obrirem un mes després, ens comprometem a obrir-lo, perquè per a la nostra candidatura és molt, molt important que aquest debat es tinga el debat de feminisme, perquè del que no es parla no existeix, i que a més es tinga en la nostra comunitat, que té molt a dir també en aquest àmbit. Bé, ara mateix, com vos comentava, estem en el moment d'esmentar els documents i nosaltres, com sabeu també, anem a fer unes primàries per a conformar la nostra candidatura, la nostra llista. Anime des d'ací a tothom a que donem un pas endavant a que participen les nostres primàries, a les candidatures que es presenten al nou Consell Ciutat Valencià, a les persones individuals que no participen en cap candidatura també. Són unes candidatures, són unes primàries, obertes a tothom, com ha de ser, i animem a tothom a que es presenti a les primàries, i també anunciar que els que estem així presents ens presentarem a dites primàries, i això crida a les persones de les candidatures a que donen aquest pas endavant i que entre tots conformem una llista participativa i consensuada per totes i per tots. Aquest espai, el que presentem, del que formem part, el que volem és una mica recuperar el Podem del 2014, el Podem de les europeus. Eixe Podem que era molt participatiu, que feien tot de forma conjunta, de forma participativa, de forma democràtica, en la que van elaborar els documents de forma molt participativa entre totes i tots, que és el que hem fet en els nostres documents, en el que tothom es presentava unes primàries per a conformar la llista, i és el que també estem fent per a després conformar el Consell Ciutat Valencià, i això, donar ànim a la gent a que participen en les primàries, que és molt important que entre totes i totes donem aquest pas davant i que formem part de Podem, perquè Podem es necessita a totes i a tots, i per acabar que nosaltres volem recuperar el Podem original. I res, us deixo amb el company Stein, que té també coses a dir-vos, i moltes gràcies per vindre. Pues de nuevo, muchas gracias por venir y por estar aquí. Como sabéis, estamos inmersos en un proceso interno que para nosotros es un momento determinante
y pensamos que es un momento determinante por dos cuestiones. Primero, para el propio Podem, porque ahora entra un ciclo nuevo, no solo porque la directiva que salga de este proceso y la organización será nueva, sino porque entendemos que dejamos atrás un ciclo de tiempos muy rápidos, muy centrado en el marco estatal, y ahora tenemos que centrarnos en un marco mucho más autonómico, en construir un Podemos mucho más cercano a la realidad municipal y a la realidad de los territorios. Y en segundo lugar, pensamos que esto es un momento determinante porque estamos a mitad de legislatura y es el mejor momento para hacer balance de lo que ha sido, cuál ha sido el papel de Podem en estos 2 años y cuál ha sido el papel del Consell en este acord del Botànic que comenzó el cambio valenciano el 24 de mayo, ¿no? En este sentido, entendemos que el análisis que hacemos del papel que tenía que hacer Podem, y que es un análisis compartido por toda la gente que se ha sumado a este llamamiento y a construir este espacio de candidatura, al quedarse fuera del Consell, digamos que su primera función tenía que ser la de fiscalizar y llevar el Consell a unas posiciones mucho más transformadoras, de las que por sí mismos no llegarían. Pero fundamentalmente lo que tenía que hacer Podem eran 2 elementos, que era, por un lado, servir de puente entre la ciudadanía y las instituciones, es decir, que ese pacto del Botánico, ese acuerdo del Botánico que decíamos que era a 4 entre 3 partidos, 3 organizaciones políticas y la sociedad civil, verdaderamente significara que la sociedad civil estaba presente. En esto pensamos que no hemos sido pues, todo lo eficientes que podíamos haber sido en esta tarea. Y en segundo lugar, ser capaces de diseñar cuál es el proyecto alternativo que poner sobre la mesa ante 20 años del Partido Popular. Es decir, dibujar cuáles son las líneas del País Valenciano que queremos y que es la única forma segura de que los que han estado durante 20 años saqueando nuestras instituciones no vuelvan, y generar un horizonte de bienestar para nuestra gente y para nuestra tierra. Tras este análisis y en el proceso participativo de debate y de creación de documentos, tanto nuestro documento político como nuestro documento organizativo trata de dar respuesta a estos déficits que entendíamos que había tenido Podem y que son tan determinantes no solo para nuestra organización, sino para el futuro del cambio en el País Valenciano. Por un lado, proponemos en nuestro documento político una auditoría ciudadana del acord del Botànic. Esto quiere decir que será la sociedad valenciana, será la gente la que verdaderamente dictamine qué objetivos se han cumplido y no los partidos, que será la gente la que esté en las revisiones que se hagan del acord del Botànic, y que será la gente la que propondrá nuevos horizontes para que este cambio valenciano pues, sea acompañado y decidido por la gente. Otra cuestión que entendemos es que necesitamos una sociedad civil que marque los tiempos, marque los horizontes a las instituciones. Uno de los principios fundamentales para nosotros es que es en la sociedad donde está la inteligencia y no tanto en los partidos, ni siquiera en el nuestro. Entonces lo que proponemos son espacios de autogestión, donde ese tejido asociativo pueda crecer, donde se empiece a proyectar desde la propia sociedad pues, cuál es el país que queremos. El organizativo, tratando de resolver uno de los problemas que la acción del Partido Popular ha traído a la comunidad valenciana después de tantos años, como es la desvertebración, tanto identitaria como territorial, proponemos un Consell territorial para que todas las comarcas estén representadas, para que puedan fiscalizar la acción de nuestra directiva. Y algo muy importante que también aparece en nuestro modelo organizativo son las portavocías corales. No hemos podido, por los documentos estatales
que esta portavocía coral sea la propia Secretaría General, es decir, queríamos acabar con una Secretaría General unipersonal, pero la forma que tenemos de rodear esto es que siempre haya una secretaría, siempre haya una portavocía que sea compartida, que sea feminista y que sea centralizada. No queremos centralizar todas las responsabilidades ni en una persona ni en unos órganos. Y la siguiente cuestión tiene que ver con cómo conformábamos nuestra lista. Nosotros entendíamos que lo coherente, después de haber hecho un proceso participativo a la hora de construir nuestras propuestas, nuestro análisis y nuestros documentos, pues tenía que seguirse en cómo se confeccionaba esa lista, recuperando, pues como decía Sandra, el método del primer Podemos, que tiene que ver con que sea la gente quien decida en quién va en cada posición, quién se presenta, que cualquiera pueda hacerlo y que sea en igualdad de condiciones. Por eso optamos por un método participativo que además hemos puesto a disposición de todos los espacios, ya que invitamos a sumarse a todos los espacios. Mucha gente de los que estamos, los que están aquí, se van a presentar. Y en lo personal, pues yo optaré a la Secretaría General, después del apoyo y la confianza de muchos compañeros y compañeras y también debido a la confianza que yo tengo en tantos compañeros y compañeras para desarrollar el proyecto que nos lleve a construir un poder fuerte, autónomo y que diseñe el País Valenciano de futuro, que nos haga que esas instituciones que han estado al servicio de las élites y no de su pueblo, pues no pueda volver. Abrimos turno de preguntas. Muchas gracias. Se ha sido demasiado laxos hasta ahora con los socios del Botanic. ¿Proponéis que hay que ser más fuertes, más exigentes? Sí, yo creo que Podemos no ha tenido, digamos, una marca clara en el acuerdo del Botánico, por lo que